Bienvenidos nuevamente, jóvenes. Eh, los contamos ya entre los nuestros, estudiantes del Colegio Español Padre Arrupe en el 2022. Nos alegra mucho que hayan decidido incorporarse a la comunidad. Recordar que el trabajo que estamos realizando es para ayudarles a ustedes a sentirse cómodos también, como en el estudio de cada una de las asignaturas. Les recuerdo, mi nombre es Tatiana González. En la asignatura de lengua que estamos trabajando contenidos importantes que se han estudiado a lo largo de noveno grado. Y pues, por si se les ha olvidado la forma de trabajo, sí tenemos estos videos que nos ayudan, pero también es importante que ustedes tengan su cuaderno de apuntes. No necesita ser un cuaderno nuevo, un cuaderno que ya tenían por ahí dedicado a anotar específicamente las ideas importantes que vamos trabajando en clase. Esta segunda clase es para el estudio de la literatura. La primera fue para ortografía, estudiamos el uso correcto de ciertas palabras. Ahora nos vamos a dedicar a recordar aspectos importantes de los subgéneros teatrales mayores. Estamos hablando de la tragedia, del drama y la comedia. En ese orden aparecen en nuestro programa de noveno. Vamos a recordar algunas características, algunos aspectos importantes, pero primero, como ya lo había comentado antes, la reflexión, una frase, una idea, una cita que nos permita detenernos y pensar un momento en si estamos apegándonos a esos valores, a esos principios, o pues a veces se nos olvida y tratar de retomar ese camino. Voy a compartirles en este momento el contenido de esta clase. Ahí lo tenemos, los subgéneros teatrales mayores. Ustedes saben que tenemos subgéneros menores, que son el sainete, la zarzuela, el entremés, la comedia musical, el auto sacramental, pero hemos elegido este como uno de los más destacados para repasar, para recordar. También porque este contenido va a servir para el estudio de las obras que van a leer en primer año. La frase para la reflexión es: nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. Las palabras a veces suelen sonar bien, parecer las más apropiadas, pero el mayor respaldo a lo que nosotros somos o decimos ser es nuestra conducta. Si yo digo que soy una persona sincera, pero a la menor oportunidad recurro a las mentiritas o a las excusas que me hacen quizás evadir responsabilidad o evadir eh, cumplir con quizás un castigo que he merecido, entonces mi sinceridad es solo de palabra y no de conducta. Ser sincero en una sociedad como la nuestra a veces representa pues dificultades porque nos metemos en problemas, pero siempre será el mejor camino. La sinceridad es apegarnos a lo verdadero, a lo honesto, a lo que es y no a lo que queremos que sea. La sinceridad es un valor importante que tenemos que tratar de practicar. Este es la frase que yo escogí para ustedes en la plataforma.
Ahí ustedes pueden comentar, como sé que están tomando nota de la reflexión, ahí podrán comentar cuál es su opinión, de qué manera usted practica la sinceridad o cuántas veces le ha costado quizás practicarlo, porque como decía, no es siempre algo sencillo. Muy bien, pasamos al contenido en el caso de los géneros literarios. Los géneros literarios no son lo mismo que los movimientos literarios. Muchos los confunden. Cuando se les pregunta, ¿y esa obra a qué movimiento pertenece? Si se le dice movimiento, suelen decir es una novela. Si se les pregunta el género, suelen decir es realista. El movimiento y género son dos aspectos distintos. El género es la categoría o el grupo en el que se clasifica la obra de acuerdo a su estructura, a su forma, un poco a su contenido también, pero principalmente a su estructura, a cómo el autor eligió presentar la información. Si eligió hacerlo en verso y expresando sentimientos, estamos hablando de el género lírico. Si eligió hacerlo a través de un narrador, contarnos una historia, describir hechos, tenemos el género narrativo. Pero si eligió que cada personaje fuera contando su propia historia, es decir, a través de diálogos, tenemos el género dramático o teatral. Ese es el género, es lo que hoy nos ocupa. Reconocer características de los subgéneros del teatro. El teatro es uno de los 3 principales géneros, pero dentro de él también hay otro grupo que son los subgéneros. Están los mayores y están los menores. Los mayores, tragedia, comedia, drama, y los menores, entre los que estudiamos en noveno, la zarzuela, el auto sacramental, la comedia musical, el sainete, pero también hay otros por ahí como complementarios. Muy bien. En el libro de texto encontramos los elementos de la tragedia. Estos 3 elementos son claves. Sin ellos no tenemos tragedia, o por lo menos no una tragedia clásica. El coro, el corifeo y los protagonistas, obviamente. Este año hemos leído tragedias, comedias y dramas. Una de las más significativas, Edipo Rey, Prometeo encadenado, Electra. En las tres historias encontramos estos elementos. Hay un protagonista que representa a un personaje que tiene características quizás extraordinarias o virtudes muy destacables. Tenemos un coro, que es un grupo de personas que interviene cada cierto tiempo en la trama, que apoya al protagonista, que lo hace reflexionar o que lo cuestiona. El corifeo es el líder de ese grupo, el líder del coro, que es el que toma la voz principal y es con el que más interactúa el protagonista, el héroe, porque así lo conocemos dentro de la tragedia. Estos son los elementos de un espectáculo teatral en una tragedia. Tenemos también las unidades de la tragedia, el prólogo, el párodos, los episodios y el éxodo, que podemos tomarlo como el inicio, el desarrollo, el clímax, la finalización de la historia. Esas son estas partes de la tragedia clásica, de la tragedia griega, así como surge allá en el clasicismo. Recuerden que clasicismo sí es un movimiento literario. Tenemos los elementos de la tragedia. Ya veíamos que el protagonista es el héroe. Muchas veces el antihéroe es el mismo destino que se opone a que el héroe consiga lo que desea alcanzar. También tenemos la fuerza del destino. En la tragedia el destino es es vital. El tema del destino es el que rige el camino de vida que toma el héroe. Es
algo que ya está dicho según la creencia de los griegos. Ya existía el camino que la vida del héroe iba a seguir. Si el héroe quería algo distinto, iba a sufrir, porque iba a tener que luchar en contra de ese destino que ya se había establecido para él. El héroe muchas veces es de una familia noble, ha caído en desgracia, como le ocurre a Prometeo. En el caso de Edipo, que trata de luchar para que lo que le han dicho sobre su futuro no se cumpla, y al final termina cumpliéndolo como por sí mismo, como ayudándole al destino a cumplirse. Y la fuerza del destino, ya lo comentaba, es como un algo que no se ve, pero que está ahí y que es inevitable su cumplimiento. A través del oráculo o del adivino era que se manifestaba ese tema de la fuerza del destino, que era quien les decía a los personajes qué iba a ocurrir más adelante en sus vidas. Respecto a la comedia, tenemos que es un género que busca al contrario de la tragedia, plantear situaciones más ligeras, más livianas, más llevaderas. Tenemos aquí una clasificación de la comedia clásica antigua, la paliata y la togata según el vestir de los intérpretes, de los personajes. El, la clasificación dependía del vestuario que ocupaban y así recibía ese nombre. En, en general, la comedia busca provocar risa, hacer reír, divertir, entretener, a veces, casi siempre, por medio de la ridiculización de alguien, hacer sátira, hacer como tema de comedia, de risa, el error que alguien cometió, la equivocación de un personaje importante de la sociedad. Eso busca la comedia. La tragedia nos quería dejar muchas veces a través del dolor que atravesaba el héroe, nos dejaba una reflexión. La comedia no necesariamente busca esto, no pretende ser reflexiva o didáctica, no pretende dejar un mensaje. En el caso de la comedia, los personajes suelen ser ya estereotipados. Un avaro, un rico, un pobre, un pícaro, un charlatán, un mujeriego. Ya están los modelos de personaje que iban a utilizarse en la comedia, ya estaban establecidos. La situación es cotidiana, no hay grandeza, no hay lucha de poderes, no hay intereses más allá de los del personaje, y los diálogos, como buscan divertir al lector, pues suelen ser muy ligeros, muy livianos, un lenguaje nada rebuscado, sencillo. Esas son algunas de las características de la comedia en cuanto a sus elementos, a qué la conforma. Y bueno, vemos que tenemos aquí las características de un protagonista que no es un héroe, no es alguien virtuoso, no es alguien que, que lucha por sus objetivos, no, muchas veces es un sinvergüenza, un descarado. El fin último es hacer reír, ya lo mencionaba a través de los defectos, el conflicto que plantea no necesariamente es un conflicto social, sino más bien es un conflicto personal, algo que quiere conseguir. No sé si conocen la historia de El médico a palos, un hombre que bebe mucho, holgazán, y su mujer la maltrata y ella decide vengarse de él de una manera muy cruel. Hay unas personas que están buscando un médico y ella les hace creer que su esposo es un médico, pero que solo acepta que lo es si lo golpea. Ven que ahí es algo, podría resultar inverosímil, pero se trata de una situación risible porque lo golpean y él acepta, pues claro, para que lo dejen de golpear. Y al final le saca provecho a la situación. Algo que parecía que iba a hacerle reflexionar, no, lo ve como una oportunidad de sacar dinero
Y no tiene pesadez en su conciencia porque está actuando mal, para nada. Sigue adelante, al final las cosas se resuelven, hay un final feliz, que es lo que ocurre en la comedia, pero no busca dejar una reflexión. La temática es, muchas veces se da a partir de los malos entendidos, como en ese caso que acabo de plantearles, un malentendido que da lugar a situaciones cómicas. Bueno, el drama, que es el otro género, punto medio. Tenemos la tragedia, reflexión, tristeza, sufrimiento. Tenemos la comedia, es el otro extremo, risas, situaciones cotidianas que le pueden ocurrir a cualquier persona. Y el drama es como un punto medio entre ambas. Algunos le llamaron tragicomedia. Solo recordar que no debemos confundir drama como subgénero a drama como género. El género dramático o teatral es así se llama el que engloba a todos esos que hoy estamos describiendo. Y tenemos también el drama como subgénero, que es este que está aquí como el punto medio entre tragedia y comedia. Algunas características son de una y las otras son de la otra. Tenemos que los personajes desarrollan acciones en el escenario, al igual que en los otros dos. Seres humanos con capacidades y limitaciones como cualquiera. Los temas pueden ser ligeros o pueden ser muy serios, muy profundos. El desenlace puede ser de cualquiera de los dos, por eso ven es el punto medio. El drama es, suele tender más a lo serio y no a lo cómico, pero tiene desenlace muchas veces feliz. Así que esa podría ser su coincidencia con la comedia. Muchas veces se ha usado el drama para hacer crítica de carácter social o ética, como lo vimos en Casa de Muñecas. Cuando este año leíamos Casa de Muñecas, tuvimos la oportunidad de ver una mujer que lucha por encontrar su identidad, que es criticada. Esta obra fue muy criticada porque estamos hablando que es del siglo XIX, y que una mujer abandonara su hogar por buscarse a sí misma no era algo aceptado. Ninguna mujer habría hecho eso. Y Nora lo hace en Casa de Muñecas y podemos ver cómo a través de los dramas se presentan muchas veces críticas sociales. Hay un sujeto, hay un conflicto, la acción, el entorno. El entorno es algo así como el contexto dentro de la obra. ¿Dónde están? ¿En qué tiempo están ubicadas las acciones que desarrollan los personajes? La historia, que es la que se nos cuenta, ya saben, el sujeto son los personajes, el protagonista que lucha o qué es lo que busca alcanzar. El conflicto sería eso, lo que le representa al personaje encontrarse a sí mismo. Las acciones que cada personaje va desarrollando y que nos va contando a través de los diálogos, y esos serían los elementos del drama. En su libro de texto, para los que lo tienen al alcance, ¿verdad? Estos temas están separados, ya lo decíamos. En la unidad 3 se estudia la tragedia, en la unidad 4 se estudia el drama, en la unidad 5 hemos estudiado la comedia. Y en estos espacios tenemos también ejercicios de análisis, que son los que vamos a desarrollar en el siguiente contenido, porque el siguiente contenido va a ser acerca de la comprensión lectora. En ese caso vamos a aplicar el estudio de las obras en sí, cómo analizar una obra dramática, porque todo novenogrado, ustedes saben, se dedica al estudio de textos dramáticos. Así es que este día hemos trabajado este contenido de los 3 subgéneros teatrales mayores: la tragedia, la comedia y el drama.
cómo definirlos en palabras sencillas. La tragedia es seria, tiene un desenlace desafortunado, triste, trágico. La comedia es lo opuesto, un tema ligero, poco serio, poco profundo, no busca la reflexión, lo que quiere es criticar un defecto en particular de alguien que es muy avaro, muy tonto podría ser también, y busca dar risa, provocar risa. El drama es el punto medio entre las dos, casi siempre tiende un poco más a la seriedad, pero también encontramos un poco de situaciones cómicas, podemos encontrarlas también. Y el contenido 3 para este estudio que estamos realizando, lo vamos a dedicar a profundizar en la comprensión lectora de textos dramáticos.